Alfredo Aguilar nació el 18 de julio de 1988 en la ciudad de San Estanislao, departamento de San Pedro. Olhou para a área, caprichou no cruzamento, inverteu, tocou para o Jadson, bateu pro gol, pega o goleiro. Rebateu o Aguilar, a zaga tira, o Corinthians chegou bem. Na secuencia, o árbitro está dando falta do Felipe en cima. En el complemento hizo el esfuerzo Racing, fue al ataque, 10 contra 11, generó situaciones y transformó en figura a su arquero Alfredo Aguilar, como en este remate de Brian Fernández, que fue el símbolo del partido. Aguilar figura, jugaría en semifinales después de casi 50 años. A 150 kilómetros de Asunción, la tierra que vio nacer a Alfredo Aguilar. Estamos en el departamento de San Pedro, en San Estanislao, para mostrarte todo acerca de la vida del nuevo golero de la selección. Quiero brindarte al recordarte mi Santaní, Vergel florido, cuna de amores donde vivido. Arrancó su carrera futbolística en el club 8 de diciembre de su ciudad, cuando el ex portero de Libertad, Plácido Penayo, lo llevó a la institución. Bueno, estamos aquí en la casa del profesor Plácido Penayo, el que se animó algún día y lo llevó a Alfredo Aguilar al 8 de diciembre para conocer su historia. Profesor Plácido, gracias por recibirnos en tu casa. Sí, para ti, por buenas tardes y gracias a usted también por venir a visitarme acá en casa. Bueno, Alfredo Aguilar ni siquiera tenía documentos, lo agarraste de la mano, le llevaste al 8 de diciembre. ¿Cómo fue esa historia, profe? ¿Cómo nace Alfredo Aguilar en el fútbol? Sí, Alfredo vino de su casa al club 13 de noviembre primero y porque no tenía documentos no se fichó. Los dirigentes no le querían fichar, entonces yo le invité para llevarle al club 8 de diciembre. Le mandamos a hacer para su cédula, así empezó a jugar. Y vivo, prácticamente ya era un arquero formado en cuanto a su viveza. Y después yo empecé a hacerle entrenar ahí en el 8 y aprendió conmigo prácticamente los primeros pasos del arco porque yo ya estaba jugando por Libertad cuando eso y prácticamente es mi hijo. En el año 2004, cuando tan solo tenía 14 años, debuta en la primera división en el arco del 8 de diciembre de la mano del entonces director técnico Roberto Álvarez. Llegamos hasta el gramado del Club Mariscal López. Un domingo en la mañana del año 2004, Alfredo Aguilar hace su debut de mano del director técnico del señor el doctor Roberto Álvarez. Muy buenos días, estamos nosotros haciendo esta entrevista para Alfredo Aguilar, un seguimiento de su vida. Relátenos, usted de técnico decide ponerlo a Alfredo Aguilar con 14 años en primera división del 8 de diciembre. Muy buenos días para usted, Adrián, muy buenos días para los compañeros y también para toda la teleaudiencia de Tigo Sport. Antes que nada, darle la bienvenida a todos ustedes, a nuestro querido Santaní, que por cierto, estamos muy orgullosos de que nuestra anterior liga santaniana se haya convertido en un Deportivo Santaní. Hoy estamos compitiendo con los mejores del fútbol paraguayo. Y repito, bienvenidos a nuestra casa, a nuestra ciudad, a la ciudad del Tapinacuay. Y acá estamos, Adrián, recordándole a un amigo, a un compañero en su momento de fútbol también, y el orgullo hoy día de todos los santanianos como lo es Alfredo Aguilar. Y efectivamente, esta cancha, este estadio es del Club Mariscal López, uno de los afiliados a la Liga Santaniana de Deportes. Y nos hemos venido acá, Adrián, para mostrarte inclusive el campo de juego en donde Alfredo Aguilar hizo su primera aparición en la primera división de la Liga Santaniana. Y fue un día domingo, en una jornada matinal, Adrián, que tuvimos un compromiso específicamente contra este Club Mariscal López. El Club 8 de diciembre contra el Club Mariscal López, en donde vinimos a jugar en una jornada matinal. Y en ese día, Adrián, Alfredo era el arquero de la división juvenil. Y como no apareció el jugador titular en el pórtico para la primera, entonces yo como responsable de la dirección técnica, antes de la llegada en la hora indicada del titular del arquero para la primera, dispuse de que Alfredo también, al terminar la jornada de la juvenil, se prepare nuevamente en la planilla para integrar el equipo principal. Y así fue aquel domingo de mañana de un año 2004, Adrián, que Alfredo hizo su primer partido en primera división de la Liga Santaniana.
Bueno, profe, cuando Alfredo sale de acá de Santaní se va con un hule y unos cuantos shorts, nos comentó que por ahí algunas remeras tuyas, algunas medias tuyas también utilizó. Sí, para empezar prácticamente yo le regalé un botín, un guante ahí en el Club 8 de diciembre. Y después vino Torito Díaz, que fue el compañero también San Lorenzo. Yo jugué con Torito Díaz. Y hubo un amistoso con Guaraní en la cancha de Agrícola. Escuela de fútbol era cuando eso. Y de ahí le llevó a Alfredo hasta hoy día. Y yo estoy muy agradecido también a Torito por recordarle a Alfredo y llevarle al fútbol profesional. En ese partido, Félix Torito Díaz quedó gratamente impresionado y ordenó que Alfredo se sume inmediatamente al plantel de Guaraní. Bueno, estamos detrás de la historia de Alfredo Aguilar y todos coincidieron que fuiste vos el que confió en él y lo trajo hasta Asunción. ¿Cómo se dio esa historia? ¿Recordás aquella mañana, un domingo, cuando le dijiste a la gente de Santaní, lo quiero llevar al Club Guaraní? Y así mismo es como estás comentando, es más. Para que esto tenga más asidero todavía, vos participaste de ese encuentro amistoso que tuvimos con la selección de Santaní, categorías 16 y 18, en la cual en las dos categorías defendió a la selección de Santaní Alfredo Aguilar. Y fue un domingo en donde una delegación de la sub-15 y la sub-16 del Club Guaraní, cuán grande la sorpresa ahora de que primero Dios y su Santísima Madre teníamos que habernos fijado en Alfredo por sus condiciones naturales. Cuando eso, él tenía 16 años y lo trajimos y acá está defendiendo los colores de nuestra querida y gloriosa albirroja y dejándole al fútbol paraguayo, representando al fútbol paraguayo en este torneo de la Copa Libertadores de América. Bueno, Bambino, Santiago Jones y Diego Bernardi de Bristol le entregan el premio al mejor jugador de la cancha. Hablamos de Alfredo Aguilar, ahí está, recibe el premio, el cheque. Qué premio importante, ¿no? El que recibís hoy, la clasificación a la semifinal. Sí, muy contento. Esto va dedicado a toda esa gente que no creyeron en nosotros y a mi compañero y a mi familia, que es mi señora, a mi suegro, a toda la gente que siempre me apoya. Muy contento por eso y ahora nada más que festejar. ¿Fue el mejor partido de tu vida este? Y la verdad que sí. Hicimos un gran sacrificio para que podamos llevar a Paraguay la clasificación. Y bueno, esto sigue. Todavía no ganamos nada. Tenemos todavía mucho camino por recorrer, así que hay que seguir. ¿Te gusta que sea River el próximo rival? Y River es River. Sabemos lo que significa como institución. Y Guaraní también es grande, no es cualquier cosa. Lo demostramos, así que nada, ahora hay que seguir por este camino que es muy positivo. Profe, ¿recordás aquella mañana cuando le dieron media hora al Alfredo Aguilar? Le dijeron, anda, trae tus cosas que te vas con nosotros. Nos decía la gente, agarró un hulecito, unos cuantos shorts y se vino para Asunción. Así mismo. Yo en primer lugar me acerqué, me apersoné con él, lo llamé a solas y el diálogo fue a título personal. Y justamente la intención nuestra era esa, darle esa posibilidad de que él venga a desarrollar lo que Dios le dio, esa virtud, ese talento, esas condiciones para cubrir el arco de una institución y tuvo que venir a quemar etapas porque él vino a meterse de lleno en lo que era la sub-16. Y al año siguiente él ya debutó en la primera contra el Club Olimpia a los 17 años y fue la figura de ese partido, si mal no recuerdo. Bueno, y terminó el partido de la juvenil, te fuiste hasta Alfredo y le dijiste, este día de Yocota primera vez. ¿Qué te dijo Alfredo Aguilar ese día, doctor? Bueno, Alfredo era un muchachito de 14, 15 años, Adrián, mira, un nene. Y tenía el coraje porque al principio no quiso aceptar. No quiso aceptar porque viste que en la primera división también ya son hombres más adultos, se fue un poco más fuerte y era un gran compromiso. Pero allá ustedes le tienen a Eri, que fue también en su momento dirigente del Club 8, y todos nos pusimos en fortalecerle en lo anímico y aceptó el desafío. Mariscal López tuvo un penal a favor. Mirá, Adrián, la sorpresa de ese día de su debut, que él contuvo ese penal para que
el partido terminara 1-1. Atajó el penal entonces. Sí, atajó el penal acá en esta cancha. ¿En qué arco fue? En el arco del sector sur. Bueno, a ver si nos acompañan las cámaras. Vamos a dirigirnos un poco hacia ese arco. Entonces, debut de Alfredo Aguilar, 14 años. No quería jugar él. Se decide a jugar el partido 1-1. Penal para el equipo de Mariscal López. Así mismo, Adrián. Este es el arco del sector sur. En esta cancha debutó Alfredo Aguilar. Seguramente que cuando vea también esta entrevista con usted, se pondrá muy contento porque sinceramente ese fue el primer paso de Alfredo Aguilar en la primera división de la Liga Santaniana. Y estamos con el doctor Isaac Estigarribia, vicepresidente segundo de la actualidad. En aquel tiempo Alfredo Aguilar era miembro de la directiva. Y lo llamativo de esto, si pueden cazar el termo, hincha de Guaraní. Imagino que la felicidad para vos se duplica respecto a Alfredo Aguilar y el 8 de diciembre. Por supuesto que sí, nosotros estamos orgullosos de que Alfredo haya pasado por la institución y hoy yo doblemente feliz, ¿verdad? Triplemente feliz, uno por lo que ya dije, que haya pasado por el Club 8 de diciembre, también como santaniano y por supuesto hoy que está en instancias finales ya de la Copa Libertadores, que ojalá también le vaya bien, ¿verdad? Y hoy también ocupando una plaza entre los convocados por nuestro técnico de la selección paraguaya, que esperemos tenga una excelente Copa América y le siga yendo bien a Alfredito. Sinceramente, doctor, ¿esperabas que Alfredo Aguilar, o sea, en aquel tiempo cuando lo veías entrenando acá en esta cancha del 8 de diciembre, esperabas o soñabas con que alguna vez pudiese llegar tan alto? Y la verdad que sí, porque Alfredo de un principio cuando debutó en primera división demostró mucho carácter. Tenía un físico que no era muy privilegiado, era flaquito, tenía una estatura que era bastante considerable, pero el ímpetu que tenía, imagínate que debutó en primera división teniendo prácticamente 14 años y teníamos un plantel de gente bastante experimentada. Y bueno, él debutó en el arco y empezó a ubicarle a los jugadores, empezó a dirigir al equipo. O sea que impuso una autoridad realmente desde aquel día de su debut. Atajó un penal que fue gravitante en aquel campeonato porque estábamos jugando contra un equipo que necesitaba ganarnos imperiosamente y prácticamente al final del partido él le contuvo un penal a un jugador bastante experimentado de aquel club. Entonces mostró cualidades de principio y después la manera en que también se fue al Club Guaraní, a escalar en el Club Guaraní. Alfredo tiene una trayectoria muy sacrificada y hoy todo esto que está viviendo, que está pasando, realmente se merece. Profe, aquella mañana, ¿qué viste en Alfredo Aguilar para traerlo? ¿Qué fue lo que te convenció? Lo que más a mí, en lo personal, me llamó la atención, aparte de tener las condiciones naturales para el arco, de que él jugaba fuera del área grande. Si no te acordás, yo creo que vos te vas a acordar también porque fuiste partícipe, y él jugaba como líbero. Y las pelotas que las categorías, ya sea 16 o 15, que era la nuestra, que la delegación del Club Guaraní, cuando nosotros hacíamos los valores de las distintas categorías, 16 y 15, hacían pases a profundidad, el que salía a cortar como un líbero era Alfredo Aguilar. 13,7 minutos aquí en Tapiracuay FM, Tapiracuay Deportivo. Tenemos la grata visita de un conocido de la visión deportiva santaniana. Me refiero a Adrián Cáceres Gavilán. Adrián Cáceres, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido a Tapiracuay Deportivo. Buenas tardes, Milciades, un saludo para vos, para Tilio y la gran audiencia de Tapiracuay Deportivo. Así es, estamos visitando la ciudad de Santaní desde el canal Tigo Sports. Estamos haciendo un especial para Alfredo Aguilar. Lo vamos a acompañar al Albirroja a Chile y es por eso que venimos a investigar con la audiencia en general, gente que pasó por la vida de Aguilar. Y queríamos aprovechar también el espacio de ustedes, una radio que está hace mucho tiempo acá, para hablar un poco con ustedes. Así que gracias por el espacio. Con mucho gusto estamos como para colaborar con ustedes y yo sé que Alfredo Aguilar está haciendo una muy buena temporada en este año 2015, especialmente en la Copa Libertadores de América. Y estamos a la orden. Bueno, Milciades, seguramente ustedes como medio, Atilio, la radio Tapiracuay, lo vio crecer a Alfredo Aguilar allá por el 2004 cuando estaba recién en el 8 de diciembre, vino Santaní, vino Guaraní, digo bien, lo llevó a la capital. ¿Se esperaban ustedes, lo veían con chances, soñaban con él de que podía llegar tan alto? Para mí, en forma personal, te digo de que no esperé.
porque él comenzó con muy bajo perfil. No sé si decirle de que él no estaba preparado para esto, pero hoy por hoy tenemos que decir de que Alfredo Aguilar está haciendo muy buenas las cosas. Entonces, a mí particularmente no me pareció de que él estaría jugando en la primera del fútbol paraguayo. Alfredo Aguilar, bueno, Alfredo, felicitaciones por el triunfo y porque fuiste elegido la figura del partido. Sí, muchas gracias. Acá la figura fue el equipo. La verdad que muy contento y bueno, nos propusimos ganar este partido y gracias a Dios ganamos. Hoy tuvieron todos una gran labor, pero vos te destacaste porque salvaste el arco en situaciones muy complicadas e importantes. Sí, uno trabaja para hacer bien las cosas, ¿verdad? Y por el bien del equipo. Gracias a Dios estuvimos muy bien hoy, así como te dije recién, el equipo fue la figura. Yo le conozco a Alfredo Aguilar desde muy chico, Adrián, te cuento a vos también y a la teleaudiencia, lógicamente, ¿verdad? Porque vivíamos prácticamente en cuanto a barrio, cerca uno del otro, y me recuerdo cuando Alfredo Aguilar se iba detrás de su papá para cosechar algodón. Era un mitaí a cajatá, con el pantaloncito corto y con los pies descalzos, lógicamente, con ese sueño de mitaí de campesino, con la ondita en la mano, matando pajaritos por el camino y yéndose para buscar, lógicamente, algo que compartir con la familia. Detrás de su papá se iba también la mamá, teniendo en cuenta de que es una familia numerosa, lo acompañaban prácticamente todo, en busca de un bienestar familiar. Y después, lógicamente, surgió la posibilidad de que él pueda jugar al fútbol. Y sí, lo recuerdo bastante bien cuando practicaba en el 8 de diciembre, trabajaba con el profesor Plácido Penayo y él le decía, en va a poco se ve mitad y porque cotan de jegüí profesional, de jegüí y cota arquero, yo jugué en Libertad, le decía como reanimándole a él, le decía el profesor Plácido Penayo y le decía, vos tenés que ser mucho mejor que yo, porque yo llegué a jugar en la primera división del fútbol paraguayo en Libertad. Y vos tenés que conseguir muchos logros más que yo he conseguido. Y bueno, lógicamente hoy por hoy es la realidad de Alfredo Aguilar, como dijo Milciades, por ejemplo, gran temporada en Guaraní, en el campeonato de apertura de la Asociación Paraguaya de Fútbol, la Copa Libertadores de América están instalados en la semifinal y eso le vale a él para ser considerado arquero de la selección paraguaya para la Copa América de Chile, Adrián. Alfredo proviene de raíces muy humildes y tuvo que sufrir bastante para llegar a sus objetivos. Aquí su historia narrada por sus familiares. Y en este especial de Alfredo Aguilar llegamos hasta su casa, el lugar en donde pudo crecer, donde seguramente hay muchas anécdotas. Y quién mejor que la madre que contarnos. Estamos con María Aguilar. Ella va María Ñaguajé Manderoga, Roy Cuasemba. Ella va Aguilar Aracaeo, Apeo crecer, Menes está o jugar, Menes Ñacajatamba. Ella tuvimos meuñane. Estamba, eu já por lá Alfredo Aguilar jugar, apoio, trabajador e humilde, o peixe é o cacuá, então nós vamos praticar, vamos ganhar a partida, porque los jolas cocoberon apoio, nós temos manduju, mandiomi, por outro mimi, o peixe é putaca, a pia, eu vou praticar para seu benefício, para ser membro que tu ganhas adelante, vai partido, para tu ganhar a bendição, 14 años recuá o jugaba tenía amistoso Guaraní contra Bejaupe o ya rápido tenía bosa y más que 2-3 shows mías o Joma Paraguay va ella ñañandu de upeón guare o peón guare cuando los niños andu ahí cuando fue por yahu ahora rapete ulai pemila ya o Joma se ni do poco de peio se no eu já o Honda mas porque algo haciendo José pero ojo porque ojo recala benefício já no pé de ribe e juego lá jepa de que ya prohibió subir, ya yo elegí más, pues. Doña María, en Alfredo Aguilar, a veces Santarín, en la Yerurea, o usted tenía algunas cosas ahí delicadas, y la comida mía, o topante, más yo puse. No, gustazo la gallina casera. Bueno, Alfredo con Ana, OJ más Chile, Peñane representada, OJ defendeñan de selección paraguaya, ellos echata covideo, o primero ve Chile, por el OJ no me hecho de covideo, hay catún de Isu. Eres desear super suerte. Va a tu eres. La suerte de desear hacer membro, pero con mucha fuerza. Porque cuando hace membro con mucha fuerza, van en el partido. No se ponen a hacer membro adelante, joina, a través de su mamá, yepa.
De orgullosa ese doña María. Orgullosa se me mure. Pedaja era ese tesoro, se la ahí donde yo voy a crecer, peteimi. Peimi se me mura, se me va a guasua. Ella mandó que ella y mi sí, a ver disparar, moja, él ahí costuma, ella él ahí coacuema. Y vaya con la importe. No hay tanto ya te dijan, porque ella conté, o disparar pero gatavita, ok, no es coima, ahora en Boria, te ella, apaña nega, apaña me upon ahí contaba. Apeja ela y espino, pero o sea, adelante y suerte con la bendición de Dios. En Baretela de Alfredo Aguilar, en Bareteja evolucionaje está y menos sufrir acá. No sufrir se me la cruz a mí, porque no hay te oiga se me mi mantera y esa agenda. Te quiero comentar una anécdota. Pasado los días y se llegó al mes de que Alfredo Aguilar, ya de lleno en lo que era su trabajo como deportista, en este caso como futbolista, portero de un equipo, de una institución tan importante como es el Club Guaraní. Pasado un mes, él me llama y llorando, con lágrimas, pero llorando, me decía que ya no se hallaba, que se quería ir otra vez a su pueblo, a su casa, con su familia, con sus padres. Y yo ni a mis hijos le había retado como le había retado en esa oportunidad a él. Yo quiero que el día de mañana ustedes también le hagan esta pregunta, pasado un mes. Y le dije que no se iba a ir porque yo no le iba a dejar, así como salió de su casa, volver otra vez sin nada de llevarle por todas las condiciones naturales que él tenía para la práctica de este deporte y la posición que él ocupaba, ¿verdad? Y entonces él me dijo, bueno, acá la comida es chica, a veces almuerzo y nada más, me dice. No hay desayuno, no hay cena. Y entonces yo me acerqué a Horacio Melgarejo, a Horacio Fabián Melgarejo, dicho sea de paso que es mi sobrino, y a quien yo le dije de que se le dé una atención más diferenciada, más preferente a Alfredo Aguilar y a los otros chicos que estaban ocupando justamente la Casa Club en aquel momento. Y se quedó Alfredo y se quedó para bien. Anga ya se llama la fruta y nada María, está el uchaja con anga muy meña. Y el pase bo agua, se cuajo ante un te hay la ya cena, te más se tiunguma. Agua la se me se orgulloso la juega se me se orgulloso se me se agua la se me mi agua te tesoro, amunga cuaja, agua se me buta que real y se familia. Muchas gracias, doña María, y esta es la historia del arquero de la selección paraguaya, de Alfredo Aguilar. Aquí se inició y le deseamos la mejor de la suerte para Chile. Fuerza, Alfredo.